Hola, cariñosos saludos. Lo primero es saludar, así me enseñaron en casa. Espero que el Señor les bendiga y que puedan aprovechar una nueva oportunidad que tenemos para compartir un mensaje de la palabra de Dios. Estuvimos considerando algunas semanas al Señor cuando fue a esa región donde había una persona que estaba endemoniada y el Señor le rescató, le sanó y después le envió a predicar, a hablar de Él. Después vimos a, a esa escena cuando el Señor se acerca, estando los discípulos en la barca con temor, luchando contra una tempestad, y el Señor se acerca caminando sobre las aguas y hace que Pedro también camine sobre las aguas. Y uno dice, wow, qué tremendo tiene que haber sido, qué impresionante, qué poder tiene Dios para hacer milagros que ciertamente no están al alcance de nuestras manos, que nosotros no podríamos hacer. Y hoy día les voy a presentar, espero también en una próxima semana, un milagro tremendísimo que podemos ver en la persona de Jesús. Después de que él estuvo allí orando en el huerto de Getsemaní, se acerca Judas, el discípulo que le traicionó, para entregarle, para que sea él tomado prisionero. Y vamos a leer en Mateo 26, el versículo 47 en adelante. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Miren, estaba pensando en los milagros que hizo Jesús y estaba pensando en Dios, en ese ser todopoderoso, eterno, majestuoso. Y estaba pensando en cómo para él hacer un milagro, por ejemplo, que Jesús camine sobre el mar, debe haber sido algo tremendamente simple por el poder que tiene. Pero esto que vemos aquí, en esta lectura, no es tan simple. Ver cómo un hombre, una creación de Dios, contado entre los discípulos, viene y traiciona a su maestro de esta manera tan feroz, tan horrorosa, con un beso. Lo saludó con un beso, con cariño. Era la señal, dice este texto. Incluso uno de ellos, la escritura dice que es Pedro, que tomó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Y el Señor le reprende y le dice, no, así no es como vamos a hacer las cosas. Yo tengo poder, les dice aquí, para orar a mi Padre y Él me podría enviar 12 legiones de ángeles. Él me podría enviar el socorro si fuera necesario. Piensa, piensa por favor en Dios con todo el poder del mundo y no enviando socorro a su hijo siendo traicionado por un hombre. ¿Sabe por qué? Aquí el versículo lo dice, porque ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? ¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Cómo podría entonces el Hijo de Dios ir hasta la cruz y dar su vida por ti y por mí? ¿Cómo podría hacerlo sin que los hombres le lleven a esa condición? Y Dios, sujetando su poder, viendo cómo su Hijo es traicionado, y después vamos a ver cómo es llevado hasta la cruz. Eso sí que es un poder tremendo. Tener la posibilidad de ir en el rescate del ser que tú más amas y no hacerlo por amor a los hombres. El Señor dijo en Lucas 24:46, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día,
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así estaba escrito: el Señor Jesús iba a nacer en este mundo para padecer y para ir a la cruz, y después, al tercer día, resucitar de entre los muertos y dar salvación a todo aquel que crea en Él como su Señor y Salvador. Así estaba escrito. Era lo que Dios planeó, no una iglesia en particular. Esto es algo que Dios planeó, que su Hijo viniese a este mundo a dar su vida en rescate tuyo y mío. Lo único que nosotros podemos hacer es darnos cuenta que necesitamos ese rescate y abrazarnos a esa verdad tremenda de que hay salvación en Cristo, solamente en Cristo. Hay salvación y perdón de pecados y solamente por creer que no tengo que hacer nada más. ¿Sabes? También está escrito que algunos responderán a ese llamado y algunos no. Y eso Dios te lo deja a ti, que tú tomes esa decisión de responder a ese llamado o sencillamente de dejarlo pasar. Mira este texto en Juan el capítulo 3 y el versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Con este texto, querido amigo, tú puedes darte cuenta en qué parte de las escrituras están. En una de las dos, de todas maneras estás. ¿Estás en el lado de los que creen y que no son condenados? ¿O estás en el lado de los que no creen y ya tienen una condenación sobre sí por no haber creído, por haber rechazado a la persona bendita del Señor Jesucristo? Solamente en Él hay salvación y solamente por creer tú puedes tomar esa salvación y hacerla propia y tener así un lugar en la familia de Dios, tener tus pecados perdonados y tener un lugar en los cielos y seguridad de la condición de tu alma ahora, mientras vives aquí y también por toda la eternidad. Eso es lo que dice el Evangelio. Nos declara pecadores y nos muestra al Señor Jesucristo como el único Salvador. Que puedas tomar en cuenta esta lección y que puedas hoy resolver si eres de los que creen o si eres de los que no creen. De eso depende la eternidad de tu alma. Un abrazo y si en algo puedo servirte, escríbeme.